La Fiscalía entrega esta tarde una copia de los chats del celular del abogado Luis Hermosilla. Su hermano y el resto del equipo defensor aseguró que revelará la información de ese dispositivo. Bueno, la va a revelar completa, cuándo, cómo. Estefanía Bustamante aquí nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, Mati, muy buenas tardes. Hay movimiento en la Fiscalía, me dicen el equipo que está desplegado allá precisamente. No sabemos si va a llegar Juan Pablo Hermosilla, que era una de las dudas que teníamos. Puede llegar otro integrante del equipo de Luis Hermosilla, el equipo jurídico. Algo de movimiento hay, nos van a confirmar si eventualmente son los abogados que habrían entrado a la Fiscalía Metropolitana Oriente. ¿Con qué? Con el disco duro, porque se hablaba mucho también que a las 5 de la tarde prácticamente íbamos a tener el contenido de los mensajes. No. Lo que pasa que es, ojalá fuese así, ¿no? Pero es la autorización que le da al Ministerio Público para que vaya hasta las dependencias de la Fiscalía con un disco duro para recibir la copia del teléfono de Luis Hermosilla, que ahí también es importante que despejemos dudas. También se habla de las 770.000 páginas. Hasta ahí tampoco sabemos si se va a entregar todo el contenido, porque el contenido total son más de 700.000 páginas, pero ahí hablamos de videos, imágenes, mensajes de WhatsApp. Por lo tanto, no tenemos certeza de que se entregue eso completo. Se había transmitido desde la Fiscalía hace un par de días que incluso se podrían entregar solamente las conversaciones constitutivas de delito para que el abogado haga eventualmente las denuncias que considere necesarias. Por lo tanto, esa es una de las dudas. ¿Cuál es el contenido que se va a entregar? Pero también es bien importante el cómo, porque ya sabíamos que la defensa de Luis Hermosilla había apuntado a este concepto, ¿no? Al cherry picking, que es un término en inglés para referirse a la información que uno elige de manera selectiva, y esto por conveniencia. Eso decía él, a su juicio estaba realizando el Ministerio Público, y es por eso que finalmente lo que hace el abogado es hacer esta denuncia, hacer la solicitud también a la Fiscalía, que finalmente es autorizada. Por eso va el día de hoy hasta la Comuna de Las Condes, hasta la Fiscalía Oriente. Pero la pregunta es cómo las va a entregar, porque finalmente si hace una selección de información también podría hacer caer un poco en lo mismo, también considerando que no se entregaría la totalidad, no se haría pública, como lo dijo. Tenemos ahí también la imagen en vivo precisamente de la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde les decíamos, hay un poco de movimiento, todavía no tenemos certeza de si efectivamente ingresó el equipo de... sí, nos dicen que uno, por ejemplo, era Francisco Sepúlveda. Podemos decir que ya está el equipo de Luis Hermosilla en la Fiscalía Metropolitana Oriente. ¿Por qué? Porque el abogado Francisco Sepúlveda es parte del equipo jurídico de Luis Hermosilla. De hecho, él es uno de los primeros que fue hasta el anexo Capitán Llaver a hacer la entrega de la encomienda, la primera encomienda que recibía en ese anexo penitenciario. Luis Hermosilla, entró ya el equipo del abogado penalista hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente. No está Juan Pablo Hermosilla, que ya se había transmitido que no iba a ir hasta las dependencias del Ministerio Público en la Comuna de Las Condes. Hablábamos de cómo se podía abrir esta caja de Pandora, lo decía el ministro de Justicia al inicio de este caso, también hace un par de semanas, y esto produjo también un remesón un poco en la política. Había harto movimiento, vamos a estar viendo las declaraciones, pero también desde el gobierno, que ha estado revisando en el gabinete quienes han tenido contacto con Luis Hermosilla, porque ahí hay que hacer una distinción. Eso también ha hecho hincapié el gobierno, de que una cosa es conversar con alguien, otra cosa es que esa conversación sea constitutiva de delito. Es por eso que lo que han transmitido desde el gobierno es que hay tranquilidad, que se está esperando finalmente cuál sea la publicación que haga Juan Pablo Hermosilla tras tener esta información. Vamos a revisar parte de las declaraciones de Manuel Monsalve, quien fue una de las autoridades de gobierno que durante esta jornada se refirió a lo que vamos a conocer en minutos, esta entrega de información a la defensa de Luis Hermosilla. Creo que la única preocupación es que se ocultara información, y en este caso nos parece bien que la información esté disponible y que si hay delitos, esos delitos sean investigados y eventualmente sancionados. Creo que esto es algo bien importante, porque cualquiera que mire los números, y seguramente los chilenos lo saben, los chilenos no confían en la justicia. Eso es muy grave para la democracia. Y lo peor que podríamos hacer es consolidar esa idea. Al gobierno le interesa, por lo tanto, que la justicia pueda investigar a todos los que haya que investigar, independiente de quienes sean, ya sea de su condición política, de su condición de poder o de su condición económica. Y por tanto, que la información esté disponible, creo que siempre es bueno.
Bien, ahí estaban las palabras de Manuel Monsalve, quien se refería a este caso, decía que estaban tranquilos como ejecutivo. Y el otro punto también tiene que ver con, por ejemplo, habló hoy también el ministro Álvaro Elizalde desde el Congreso, y ahí parte de lo que se apuntaba también era esta distinción que hacía el ministro de parte de lo que se va a conocer hoy, ¿no? Que ahí lo que decía el ministro Álvaro Elizalde es que había que hacer una distinción, por eso se estaba haciendo una revisión también en el gabinete, distinguir entre las conversaciones que son conversaciones normales, decía él, y otras que puedan ser constitutivas de delito. Pero hablamos del Congreso también porque había movimiento durante la mañana entre distintas figuras políticas. Es bien interesante lo que ocurría ante la expectación que había sobre lo que está ocurriendo en este minuto, y tiene que ver con que habían personeros de la derecha que decían, bueno, desde la izquierda también deberían responsabilizarse de las defensas que ha asumido Luis Hermosilla. Desde la izquierda también decían lo mismo en el sentido contrario, que esto también era más responsabilidad de la derecha. Se politiza porque Luis Hermosilla tejió redes en todo el espectro político. Claro, y lo que uno ve hoy día, finalmente, al menos el ejemplo particular del Congreso, es que ahí estaban los parlamentarios de cierta forma tratando de exculparse de lo que podría eventualmente pasar, diciendo que la responsabilidad era de un sector político, cuando en realidad lo que hemos visto hasta ahora es que las redes de Luis Hermosilla son transversales. Claramente está que puede haberse tenido una conversación que no es constitutiva de delito, pero lo que vamos a ver ahora también, y esto dependiendo de lo que publique Juan Pablo Hermosilla, su defensa, vamos a confirmar las redes que ha tejido Luis Hermosilla, que de hecho fueron expuestas en su momento en la formalización, que fue precisamente el Ministerio Público, que para dar un poco contexto, para perfilar a Luis Hermosilla, contó un poco de los nexos que tenía y cómo también el centro de esta historia iba hasta el exministro del Interior, Andrés Chadwick, cómo Luis Hermosilla se jactaba de este contacto con los hermanos el resto de los Jalaf, empresarios. que fueron en gran parte los que contribuyeron con financiamiento, aviones, helicópteros, ¿a cambio de qué? Bueno, también está involucrado, y hoy el Ministerio de la Vivienda hizo el punto que se iba a investigar, porque precisamente durante el periodo en que el ministro Ward de la UDI fue ministro, se habrían hecho algunas concesiones que todavía no sabemos cuáles, pero ahí habría habido un contacto facilitado por Luis Hermosilla. Sí, bueno, ahí se abrió una investigación penal. Vamos a estar hablando también de eso, porque es bien importante esa noticia. Nos dicen que efectivamente ya entró el equipo de Luis Hermosilla, pero todavía no estamos en condiciones de decir que la información se entregó. Eso nos transmiten desde el equipo del Ministerio Público, que está en el lugar, también precisamente recibiendo a el equipo de Luis Hermosilla. Decíamos 3 abogados que son parte del equipo jurídico del penalista, acudieron hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente. Esa es la imagen que ustedes están viendo en vivo, donde precisamente los medios de comunicación están a la espera de la salida de estos abogados para ver si es posible alguna vocería que, por ejemplo, ya fue descartada por parte del Ministerio Público. Hablando del tema político, antes de ir a esta arista, ¿no?, del Ministerio de Vivienda, que es bueno también poder explicarla, vamos a pasar a revisar parte de las declaraciones del diputado Daniel Manucheri y también del diputado Miguel Mellado, que ahí está un poco el ejemplo, ¿no?, de cómo estaban estas acusaciones cruzadas respecto a qué conversaciones deberíamos conocer del celular de Luis Hermosilla. Este caso requiere absoluta transparencia y esperamos que haga pública las conversaciones del señor Hermosilla con el exfiscal Guerra, que haga pública todas las conversaciones con la ministra Vivanco, que haga pública todas las conversaciones con el ministro de la Corte de Apelaciones, señor Antonio Ulloa, que haga públicas las conversaciones con su amigo que estaba en el corazón de la red de Hermosilla, el señor Chadwick. Acá hablamos de conversaciones que pueden estar implicadas con tráfico de influencia, con delitos graves, con manipulaciones en el poder político, en el poder judicial, en el Congreso. Los oficialistas quieren situar el tema de Lucho Hermosilla en un sector, pero yo le recordaría que Miguel Crispi desde el 2017 iba a las oficinas de Luis Hermosilla,
le decía tío. También le diría a los socialistas que muchos escupen al cielo, les puede caer en la cara. Acuérdense la relación que tenía Luis Hermosilla con Michelle Bachelet, que la defendió en varias oportunidades, más de 5. Entonces, por favor, dejemos que los tribunales hagan su pega. No tratemos de sacar dividendos políticos, porque si no, también vamos a desnudar un velo, ¿cierto? Y vienen algunos WhatsApp que a lo mejor a la izquierda octubrista y a los socialistas no les van a gustar. Bueno, tal como su padre, Luis Hermosilla, que conoció a Chadwick en la universidad, Juan Cristóbal Hermosilla Zúñiga conoció a Miguel Crispi Serrano, también en la Universidad Católica, ahí en Sociología, y desde ahí que son amigos, por lo tanto le dice tío, porque antes uno le decía tío a los papás de los amigos, y es una, claro, es una amistad que es bastante antigua, y además Juan Cristóbal Hermosilla termina inscribiéndose a Revolución Democrática. De ahí viene ese nexo. Ahora, más allá de que le haya dicho tío, que haya ido asado, el tema es la relación que hubo, si hubo alguna influencia de poder Sí. que se quiso aprovechar de un lado o de otro, y eso es lo que hay que ver cuando se revise el teléfono. Claro, eso es clave, distinguir nuevamente entre lo que es delito y lo que, claro, puede también ser reprochable, cuestionable al menos en lo ético, ¿no? Porque eso también es un debate que se ha tenido desde el Colegio de Abogados, que hablan del secreto profesional, que eso también se tiene que proteger. De hecho, eso lo dijeron, por ejemplo, cuando se conoció que Juan Pablo Hermosilla estaba pidiendo hacer pública las copias del teléfono de Hermosilla. Pero es esto lo que se va a ver finalmente cuando conozcamos los mensajes, que ahí nuevamente yo creo que el punto principal también, más allá de los nombres que vamos a conocer, que por cierto eso es importante, ¿cómo los va a dar a conocer Juan Pablo Hermosilla? Evidentemente ahora se van a recibir los mensajes y se va a hacer una revisión por parte del equipo jurídico para ver finalmente qué es lo que recibieron, qué se puede publicar, que eso también es un punto bien relevante. Ahora, cambiando de tema a una arista del caso Audios, lo comentábamos en titulares, se abrió una investigación contra Felipe Ward, ex ministro de Vivienda, y esto ¿por qué? Por lo que conocimos respecto a las posibles gestiones que habría hecho Luis Hermosilla para que el Grupo Patio pudiese tener, adjudicarse unos convenios y unas instalaciones de terreno finalmente que se buscaban. En específico, son 3 informes que habría conseguido Hermosilla de factibilidad para construcciones que se requieren para construir en terrenos rurales y que fueron entregados en 2 meses y medio, cuando en realidad esto puede tardar hasta 2 años. Se aceleró este proceso, se destrabó, y en favor del Grupo Patio, recordemos que en la formalización, de hecho, Luis Hermosilla, se leyó frente a Luis Hermosilla por parte del Ministerio Público varias conversaciones que él habría tenido con los Jalaf, específicamente con Álvaro Jalaf, donde hablaban también de Felipe Ward respecto a si era conveniente para ellos o no tenerlo a la cabeza del Ministerio de Vivienda. Se habla también nuevamente de esa relación que tiene con los Jalaf. Esto en paralelo, esta investigación penal, tras conocer el sumario que se abrió dentro del Ministerio de Vivienda, lo anunció el ministro Carlos Montes, así que pasemos a revisar sus declaraciones y también la respuesta de Felipe Ward por la apertura de esta investigación. Lo que hemos determinado es hacer una investigación sumaria. La investigación sumaria lo que busca es determinar si hay irregularidades o no, o indicios de irregularidades para generar un sumario propiamente. Y para eso tenemos que recabar toda la información. Aquí se ha planteado que uno de los temas es el tiempo en que se resolvió el IFC, ¿no es cierto? Índice de factibilidad constructiva. Es un proyecto muy grande, es raro que en un proyecto de este tamaño se demore tan poco tiempo. En el Ministerio es muy frecuente que distintas empresas presenten solicitudes de audiencias por lobby, presenten sus proyectos, y esos proyectos tienen y plantean la necesidad de ver ciertos obstáculos que puedan tener, se analizan. Eso es parte de la actividad normal del Ministerio. Mi nombre ha sido mencionado a propósito del caso Audios. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto
es que el gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos y en esa lista estaba este proyecto. Entonces creo que es bueno ser precisos, respetar la presunción de inocencia y no inventar explicaciones respecto de un tema donde el dato mata al relato. Aquí se aceleraron una serie de proyectos que estaban detenidos. Desde el Ministerio de Viviendas se trabajó de manera coordinada con el resto de los ministerios y se impulsaron proyectos. Ahora eso se va a investigar en lo administrativo y también en lo penal. Interesante lo que puede pasar en la primera. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda va a buscar si hay hechos constitutivos de delitos o faltas administrativas. Si ocurre lo primero, esa información se puede enviar al Ministerio Público y sirve de insumo para lo que sabemos ahora. Hay una investigación penal, en este caso una nueva arista del caso de Audios, donde al menos en la central, la que tiene que ver con Luis Hermosilla, va a ser bien interesante saber lo que va a pasar en los próximos minutos, si es que el equipo de abogados primero va a querer conversar con los medios de comunicación, porque vocería de la Fiscalía no va a existir durante esta jornada, pero ya en las próximas horas, con lo que diga Juan Pablo Hermosilla de cómo se va a hacer pública esta información, y por otro lado mañana también se va a revisar la prisión preventiva de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos en la Corte de Apelaciones. Bien, muchísimas gracias, Estefanía, por toda esta información.